cual se ponen en marcha estas jornadas es por el interés que realmente se tiene desde la facultad, desde un grupo de profesoras de los distintos departamentos, en seguir motivando, como os ponía el programa, a mujeres que celebran la libertad de serlo, a que reflexionen y compartan propuestas coeducativas. Esa era la frase que yo quería utilizar en introducción para que estuviéramos conectados un poco y conectadas a cuál es el sentido por el cual estamos de nuevo aquí. Mirad, la primera persona que va a estar con nosotros, la primera mujer que tengo el gusto de saludar y darle las gracias pues en nombre de todas por el esfuerzo de venir aquí, es Elena Simón Rodríguez. Elena nace y vive en Alicante, es licenciada en Filología Moderna y, como ella nos dice, pues crió y educó a una hija y a un hijo. Y bueno, lo cierto es que gran parte de su vida profesional la ha pasado siendo profesora en los institutos de enseñanza secundaria y de bachillerato, al mismo tiempo que por su propia motivación ha seguido un proceso de autoformación y también de pertenencia a grupos de trabajo. De hecho, pues algún día, o me imagino que igual alguna de vosotros o de vosotros ha tenido la suerte ya de estudiar un poco de historia del movimiento feminista, pues ella cofundó en 1980 lo que es el Seminario de Alicante, que es pues, como un grupo de estudios sobre la condición de la mujer. Desde ese momento realmente no ha parado, pertenece también como al Consejo Asesor del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Alicante, no me he equivocado, ¿verdad? Y pues como podéis ver, hemos utilizado una especie de PowerPoint para poneros simplemente algunas de las aportaciones que ha dejado por escrito, porque si tuviéramos que resumir lo que pues, Elena Simón puede significar tanto a nivel nacional como internacional, porque realmente, aparte de guías informativas a ONGs, a centros, ayuntamientos, colabora como experta externa en universidades nacionales e internacionales. A mí me gustaría un poco pues, terminar con dos aspectos. Uno más formal, y es pues, definirla como formadora feminista, analista de género y escritora. Y en último lugar, pues como una de las personas que a mí personalmente me cautivó, no solo por el contenido, sino también por la forma en la que tiene de conectar. Es una perfecta comunicadora y la verdad es que me enamoré de ella el primer día que la escuché. Así que espero de verdad que os suceda lo mismo. Y sin más, Elena, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, porque me entran a mí ganas de enamorarme de todo el público. Y espero que así sea recíproco, por lo menos con la mirada, porque con la mirada muchas veces se contesta y se logra mucha comunicación, que parece que estáis ahí sentaditas y sentaditos como si fuerais hormigas anónimas y de eso nada, porque con las caras, con las miradas, estamos estableciendo ya una comunicación. Bueno, pues desde luego agradecer al grupo de profesoras que se empeñan en sacar adelante cosas difíciles en estos tiempos, y aquí tenemos el resultado. Y que nos dan la oportunidad también de compartir nuestras inquietudes, pensamientos, ideas, etcétera, con mucha más gente. Mi pensamiento y mi trabajo en realidad está hecho de esto, de compartir con muchísima gente una serie de inquietudes que en un momento dado a lo mejor eran mías nada más. Toda esa cantidad de cosas que pone por ahí también es porque esto pertenece a lo que llamamos el currículum vitae, y el currículum es el recorrido, y en mi caso, si queréis mirar mi carnet de identidad, pues el recorrido es largo, por lo tanto el trabajo es largo. Siempre me signifiqué por ser bastante curranta, por lo tanto pues cuantos más años vives, más años curras, y esto es un poco el resultado de todo esto. Y además de currar en algo que profundamente consideramos nuestro centro importante o primordial de interés.
Por tanto, yo, bueno, os voy a intentar comunicar también que cuando nos estamos formando para una profesión, tenemos que encontrar también nuestro punto central de interés. Dicho de otro modo y con un lenguaje un poco más político, nuestra causa. La causa, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, cuando yo la descubrí en algún momento de mi vida, pensé, esta va a ser mi causa, porque aún no hemos terminado. Un larguísimo recorrido que empezó, desde luego, antes de que yo naciera, y que, por desgracia, o a lo mejor por suerte, terminará probablemente bastante después de que yo me vaya de este mundo. Y lo mismo os va a ocurrir a vosotras. Yo, por ejemplo, estoy descubriendo ahora hechos, hazañas y cuestiones de las mujeres que vivieron a finales del siglo XIX. Yo soy mayor, pero no tanto, ¿eh? O sea, no son coetáneas mías, no las vi cómo funcionaban. Y esto os puede pasar a vosotras y a vosotros, con mujeres que conviven con vosotros en este momento, pero que han vivido, o hemos vivido, mejor dicho, como dice la filósofa Amelia Valcárcel, que nacimos en el siglo XIII y curiosamente estamos viviendo en el XXI. ¿Esto qué quiere decir? Que el cambio en la vida y en las costumbres del conjunto de las mujeres ha sido tan rápido, pero tan superficial, que se ha producido de una manera un poco arrasadora, podríamos decir. Muy superficialmente y muy rápidamente. Y que muchas veces nos falta es sentarnos en un banquito a mirar un poco, a pensar qué pudo pasar con esta señora que está ahí sentada cuando tenía 10 años o cuando tenía 25, porque las mujeres más mayores que vosotras, bastante más, muchas de ellas no han tenido estudios superiores, si eran a lo mejor de una familia que se lo pudiera haber dado. ¿Por qué tenéis a lo mejor algún tío, abuelo que sí que tiene carrera y su hermana no la tiene? Esto nos llama la atención. A lo mejor dicen, no, es que ella era un poco inteligente, ¿no? A ella no invertían en ella porque ella en realidad era una especie de bazofia de la familia, ¿no? Todas estas cosas nos tienen que interesar. Y en un momento dado, a mí por lo menos, me prende lo siguiente. Cuando me empiezo a hacer preguntas, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y la única respuesta que tengo a mi alrededor es porque eres niña, o porque eres chica, o porque eres mujer. Yo digo, como decía mi abuela, lagarto, lagarto. Y lagarto, lagarto, ¿sabéis lo que quiere decir? Que se me ponen las antenas así de punta. Y yo misma me dedico a pensar, a ver y a investigar ese de por qué eres niña, ¿qué quiere decir con eso? Porque yo, antes de que nadie me dijera estas cosas, nunca había pensado si era niña o niño, porque lo que era una criatura de edad pequeña, ¿verdad?, que podía tener toda la vida en su mano para dirigirla o para hacerla. Estoy hablando desde una posición que evoco en este momento, que no nos permitía libremente a las españolas tampoco hacer nuestro proyecto de vida. Y que además recibíamos continuamente mensajes que yo ahora le llamo ya milongas. ¿Sabéis que la milonga, aparte de ser un canto de Argentina, es un cuento que no se puede ni creer? Un cuento chino que llamamos también, ¿no? Una milonga es un cuento que no tiene bases para que nos lo creamos, pero nos lo creemos, ¿vale? Pues entonces nos contaban muchas milongas, qué sé yo, voy a decir alguna cosa, como por ejemplo que cuando tenías la regla no te podías bañar, porque te entraba una parálisis, porque te morías, porque no podías entrar en la cocina porque la mayonesa se cortaba. O sea, ¿esto cómo lo veis? ¿Milonga o lo veis así creíble y tal? ¿No? Que la Virgen, que la Madre de Dios, Jesucristo, es una Virgen. O sea, unas cosas un poco raras nos contaban, ¿no? Porque francamente cuando empezamos a saber de todo esto, sabíamos que para ser madre primero hay que dejar de ser virgen, por la vía natural, digamos, ¿no? Si es por la vía del tubo de ensayo, ya las cosas van de otra manera. Pues todo esto es lo que en realidad hemos dado en llamar, a mí me gusta llamarle la mala educación. Esto es una mala educación. Y vosotras podéis pensar, ah, sí, pero a nosotras no nos cuentan esos rollos. No, a vosotras nos cuentan otros. O sea, otros que tengan una cara un poco más atractiva, ¿no? Que estén maquillados, que estén disfrazados, que te digan que si no sales el sábado por la noche con unos tacones así, eres una fracasada de la vida, ¿eh? O eres una tipa vulgara, o que te digan, por ejemplo, que sin tetas no hay paraíso, y entonces te las operas todo el rato.
Todas estas cosas son las milongas de nuestro tiempo y son además muy potentes y quizás más porque resulta que los medios de comunicación en este momento son muy potentes. Las pantallas vivimos con ellas, convivimos como podemos, nos asaltan por la tarde, por la mañana, por la madrugada y por todas las pantallas nos llegan estas cosas sumamente reforzadas. De manera que las milongas siguen repitiéndose. Pero claro, aquí en esta sala hay algunos chicos que otros y querrán escuchar también algo que se dirija a ellos, porque a ellos parece que nadie les cuenta milongas, pero ¿cómo les cuentan las milongas a los chicos? Con la promesa de éxito si llevan a cabo lo que se llama, o le hemos dado a llamar la ley del dominio. Si dominan a las mujeres de su alrededor, el cuerpo sobre todo, no sexualmente hablando, reproductivamente hablando, si dominan la naturaleza y si la destrozan de paso no pasa nada porque la dominan y eso ya mola un montón, ¿no? Y si de paso dominan a sus iguales, peleándose con ellos y saliendo victoriosos, como es, por ejemplo, la metáfora enorme que tenemos en este momento del fútbol, que es matar al contrario. Hombre, no los matan del todo de cosa de cementerio porque tendrían unas denuncias, ¿no? Pero el deseo es matar al otro, hacerlo desaparecer, etc. Entonces ellos se quedan como victoriosos. Pues a los chicos también les cuentan milonga. A los chicos de estos tiempos y a los de otros tiempos. Por lo tanto, les están invitando de alguna manera a que se autodestruyan para ver si así son más famosos, más ricos o dominan más alguna cuestión de este mundo. Eso, dicho así muy rápido, es lo que llamaríamos el proceso de socialización. El proceso de socialización de género masculino y de género femenino. Luego ya nos encargaremos cada ser humano como podamos de quitarnos de encima esta etiqueta rosa y azul, que en principio viene así, rosa y azul, pero que podemos en un momento dado descubrirla, criticarla y quitárnosla de encima, porque si no la conocemos probablemente nos atacará a toda hora. Sobre todo nos atacará cuando estemos más entretenidas o entretenidos. ¿Qué sé yo? Una noche de insomnio, por ejemplo, ¿no? En que la imaginación vuela y dices, ahora resulta que me ataca a mí esta idea de que me tengo que adaptar a un rol, a un modelo que me incomoda, que me molesta, que me va fatal, que me viene pequeño, que me viene grande, que me aprieta, que me desaprieta, qué sé yo, que no es lo mío. Y resulta que como no te adaptes, fuera hay muchas voces, en este momento muchas imágenes, que te proyectan como un poco rarita o un poco rarito. No tengo yo que recurrir a ejemplos, pero por si acaso alguien se pregunta a qué me refiero, pues me refiero a todos los productos culturales que hay dedicados a los distintos tramos de población, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, población adulta y no, población de un origen o de otro, etcétera, etcétera. Todos aquellos productos culturales, audiovisuales, series, películas, anuncios, etcétera, literarios, también en ello podemos incluir a medias el cine, cómo nos vamos proyectando en los mismos estereotipos que se educaron nuestras madres y abuelas, padres y abuelos, solo que puestos al día, maquillados y presentados en un paquete muy atractivo que nos apetece, nos interesa de alguna manera abrir. Y por eso vosotras tenéis un grave peligro, creo yo, de querer abrir ese paquete con muchísima ilusión. Es decir, ¿qué me están diciendo que hay que ser ahora para ser una chica de éxito? ¿Qué me están diciendo? Yo quiero entrar ahí, yo quiero abrir ese paquete. Porque ese paquete es la milonga, pero viene empaquetada de una manera tan bella, normalmente con rosas, con corazoncitos, con lacitos, con cositas muy cursis, porque se supone que todas las mujeres tenemos ese gusto cursi, por las cosillas pequeñas, qué sé yo, y por lo tanto es atractivo, se convierte en atractivo. Fijaros que os voy a poner ejemplos de la vida cotidiana. ¿Verdad que sabéis que está de moda dedicarse a hacer unas magdalenas llenas de colorines? Que yo no las he probado, porque yo todo eso de una cosa azul en un pastel y con un corazón que se cae por ahí si es el cumpleaños de Menganito y todas esas cosas están teniendo enorme éxito entre las mujeres jóvenes porque de alguna manera enganchan
con todo aquello del detalle que otras mujeres de otros tiempos o de otros lugares del mundo estuvieron obligadas a hacer. Dicho de otro modo, estaban obligadas a enseñar a vestirse a sus hijas de la manera tan cursi como se habían vestido ellas, porque si no eran madres, malas madres. Por lo tanto, nosotras que sí que podemos romper, yo ahora en el nosotras me incluyo con vosotras, ¿vale? No nosotras las de mi yo que sé qué generación. Pues ya no tenemos esa obligación, pero tenemos un mensaje tan fuerte y una especie de invitación tan enorme a que entremos dentro de esa película, que solemos entrar complacidas y además convencidas de que lo hacemos porque queremos y que además he utilizado mi libertad de elección para hacerlo. Os pongo dos ejemplos que se van pasando de moda, pero que aún están muy vigentes. El ejemplo de el deslumbramiento con la serie Crepúsculo y el ejemplo del deslumbramiento con las 50 sombras de Grey. Son dos invitaciones a hacer la gilipollas, como yo, que nos encantan y nos dejan enloquecidas, ¿no? Porque Bella, sin Edward, pues Edward es un vampiro que se le pega aquí y le va a comer la sangre. Y además lo sabe perfectamente. Pero lo que más desea en este mundo es que Edward le coma la sangre. Porque será la única manera ¿de qué? Entonces, la invitación a que seáis gilipollas es continua. Pero os van diciendo, no, pero esto está de moda, esto es muy bonito, esto tal. Y el contrato de sumisión de las 50 sombras de Grey, ¿qué os parece? Firmado, y además con un convencimiento de, no, pero si no queremos lo podemos volver a hacer. Pues lo mismo que en un contrato basura de la hamburguesería de enfrente, ¿no? Que si no quieres, lo vuelves a hacer otra vez. Entonces, es una serie de milongas impresionantes que están teniendo muy buen éxito y ahora podría yo decir que ya voy a empezar la conferencia, ¿no? Porque hasta ahora ha sido así, pues en el pasillo, contando chascarrillos y cachondeos y tal y cual. Que conste que todo esto es lo que cualquier ser humano que tenga ojos y oídos puede oír y ver alrededor suyo a toda hora. Pero claro, si nos tapamos por un lado los ojos, por otro las orejas y por otro la boca lo más posible, como esas imágenes de los monos que habéis visto, no hables, no oigas, no mires, pues resulta que nos convertimos en mujeres de éxito. Porque claro, si hablas, menuda es esta, Si te apetece ligar con algún chico, pues al chico le vas a dar un susto que te mueres. Entonces tú no hablas. No, yo esto lo hubiera dicho, pero resultó que esto lo hacemos mucho. Las mayores, las jóvenes, las regulares, las que están naciendo ahora, en fin, lo hacemos mucho. En segundo lugar, no oigas, porque si oyes es que te pondrías a dar saltos tú misma y gritos. Cuando oímos cuestiones machistas a nuestro alrededor, cuando en este lugar llamado universidad o catedral del saber sabemos que hay relaciones de poder entre los géneros y resulta que no las oímos o no vemos lo que algunas veces tendríamos que ver, no solo para no caer en ello, o sea, agujeros así de gordos en la calle donde podemos meter la pata, tendríamos que verlos para nosotras mismas y quizá para evitar que alguna que vaya cerca de nosotras también meta la pata en ese agujero. Entonces, el modelo vuelve a ser el de chicas, para tener éxito, no miréis, no escuchéis y no habléis. Porque, de hecho, la toma de la palabra en público por parte de las mujeres es todavía muy deficitaria, incluso cuando estamos en lugares donde está normalizada la toma de la palabra. Por ejemplo, en un lugar como este, o en una sede parlamentaria, o en un claustro de profesorado, o en una asamblea, por ejemplo, de una organización mixta, sea la que sea. ¿Y esto por qué tiene tanto éxito? Si en realidad nos invita de alguna manera a no desarrollar una parte de nosotras mismas, a coartarnos. Pues mirar, está claro, ¿no? Te van cortando hasta que te conviertes en media naranja y entonces ya encuentras a tu Edward que te chupa la sangre, que eres la otra media naranja. Entonces, claro, ya estás acostumbrada a que te corten por todos lados, te van haciendo un bonsai y llega un momento que eres la chica bonsai. Nos horrorizamos de que a las chinas antiguas les vendaran los pies para que no pudieran moverse o para que tuvieran unos pasitos
que se decía palabra, la voy a usar antigua, pasitos gráciles. Esto viene de gracia, que tenía mucha gracia, esto de que no pudieran andar. Entonces nosotras voluntariamente nos ponemos los tacones así para no poder andar tampoco. Es probable que en las aglomeraciones de los sábados por la noche y de las discotecas haya algún accidente que otro, con alguna chica que otra, cuya causa precisamente es esta. Pero claro, como lo he puesto porque me ha dado la gana y porque es tan bonito y la pierna se me hace una cosa, vamos, que me crece 2 veces más, y que me convierto en la reina de los mares. Y todo esto es un discurso narcisista, porque va a mi belleza, a mi poder, a mi pinta que yo tengo, a mis relaciones, y me hace mirarme en un espejo agradable. Pues yo acepto, junto con las 50 sombras de Grey, hago un contrato de gilipollez y entonces pues ya voy por el mundo con más soltura. ¿Por qué tenemos por qué esto tiene éxito? Lo he dicho 3 veces. Pues ya voy a dar una de las respuestas, que es la mía. Luego si hay alguna más ya vamos comentando. En primer lugar, ¿cómo se llama mi conferencia? Porque la igualdad no se aprende. Yo le llamo a mi libro y a la conferencia le hemos titulado igual, la igualdad también se aprende. Y como la igualdad no se aprende, no se conoce y no se aprecia. Y entonces lo que vamos haciendo es separándonos de la idea de igualdad, hiperfeminizándonos o hipermasculinizándonos, en lugar de haber ido encontrando el lugar, digamos, de más encuentro entre mujeres y hombres como seres humanos que somos. Una pequeña pregunta. En el cuerpo humano, femenino y masculino, ¿cuántas cosas hay diferentes en el cuerpo humano masculino y en el femenino? ¿Y cuántas hay iguales? Un ejercicio mental. Ahora cogéis una hoja mentalmente, escribid mentalmente qué cosas tenemos diferentes en el cuerpo. Caso de que las sepamos todas, que lo dudo. Porque las mujeres tenemos muchas cosas que hay que mirar con ecografía o con un espejo retrovisor, porque si no, no las vemos a simple vista. En el cuerpo sexual y reproductivo tenemos muchas cosas que a lo mejor ni siquiera sabemos completamente. Ya se han encargado las milongas varias de no explicar bien qué consiste, pero bueno, vamos a suponer que sí, que lo sabemos. Hemos terminado la lista de lo que tenemos diferente rápidamente. La lista de lo que tenemos igual sería interminable, porque empezamos con las cejas, las pestañas, todos los órganos interiores, del aparato digestivo, de la mirada, imaginaros las listas que tenemos que hacer de lo igual. Y la lista tan pequeñita que significa lo diferente. Bueno, pues aquí recuerdo el primer libro feminista que yo leí. No os voy a decir cuándo, pero podéis imaginar que fue en el siglo pasado, ¿no? Esto no hay que imaginar mucho para saberlo. Pues se llamaba La pequeña diferencia y sus grandes consecuencias, de una autora alemana que se llama Alice Schwarzer, y que por tanto a mí me descubrió de alguna manera. Digo, esto tan poquito, luego fíjate lo que pasa, y por qué, y por qué, y por qué. Y ese por qué me ha llevado hasta el día de hoy a seguir preguntándome por qué es. Porque, por ejemplo, yo en este momento me pregunto un por qué fundamental, y es por qué mujeres potentes, con capacidad de ganarse la vida por ellas mismas, con capacidad de hacer un proyecto de vida propio, se embarcan en aventuras de dependencia que las pueden llevar de alguna manera a relaciones violentas y destructivas. ¿Por qué? No tiene por qué. En otras épocas quizás sí, porque oye, te buscaban ese marido, o no tenías más remedio, o no eras capaz de buscar otra cosa por fuera. Entonces tenemos que preguntarnos siempre el por qué, porque todavía no podemos pasar la página. Pero la igualdad sigue sin enseñarse y por tanto no se aprende. No se aprende lo que ha significado la igualdad históricamente, dónde han estado las luchas y los empeños de las mujeres para ir consiguiendo cada vez cotas de mayor libertad. No se tiene en cuenta la libertad específica de las mujeres respecto a las cuestiones sexuales y reproductivas. No se tiene en cuenta, eso va pasando así como por debajo de manga. Y por otra parte, no se conoce tampoco un lenguaje diferente, nuevo, de nueva planta, para que nos podamos comunicar entre iguales. Imagino que Teresa hablará luego de eso con más profundidad. Y no se conocen los mecanismos de igualdad y sus ventajas.
La ventaja de la igualdad es para hombres y para mujeres. La mayor parte de hombres con los que nos relacionamos, muchísimas veces, y hablando en una universidad más aún, me imagino que tendrían, si fueran capaces de descubrirlo, porque su educación les hubiera ayudado a esto, o sus lecturas, o sus cambios en la vida adulta, que es como lo hemos hecho muchas de nosotras, les llevarán a estar más satisfechos cuando se relacionan con iguales que cuando se relacionan con desiguales inferiores. Y por lo tanto, si los varones tuvieran también el mensaje de que la igualdad es una ventaja, probablemente muchísimos más estarían considerando que eso también es su causa. Que se dejen de milongas de autodestrucción, porque el machismo mata y también mata a los hombres, los mata ellos mismos, y que empecemos a mirar en la dirección de la intercambiabilidad entre personas que no tienen por qué ser medias, porque toda la gente que está cortada por la mitad está sufriendo, porque fijaros lo que es la imagen de la media naranja, es que es cruel, porque la media naranja tú la cortas, si no haces la prueba tendréis una naranjita por ahí en casa, ¿no? Pues la cortáis esta noche, la ponéis en la ventana, la dejáis ahí 2 días y a ver qué guapa que está. Se desjuga, se le va, digamos, de alguna manera parte de su ser, se les fuma, y cuando va a buscar a la otra media naranjita que está por ahí dando tumbos por la otra ventana, resulta que son 2 naranjas, medio naranjas pachuchas, que no tienen, digamos, vida, no tienen gracia, aunque se junten mucho y estén todo el día así de juntaditos, resulta que acaban por no tener gracia. La igualdad es una ventaja, porque la igualdad significa la elevación a la ciudadanía y a los derechos y oportunidades de todos los seres humanos, sin tener en cuenta su origen y sobre todo sus cualidades o defectos, sus características de nacimiento. El sexo es una característica de nacimiento que además hoy día está puesta en cuestión, porque hay un porcentaje bastante considerable de bebés que nacen con un intersexo, nacen con órganos sexuales masculinos y femeninos, pero como los tienen que operar a ellos o a ellas antes de salir del hospital, porque fíjense ustedes qué urgencia hay, ¿no? Le tienen que poner un nombre, le tienen que poner Yolanda o Juanito, y si esto no se sabe si es chico o chica, a ver cómo lo hacemos. Hasta esto lo tenemos que ocurre a nuestro alrededor y no lo conocemos, pero vamos a suponer que la mayoría de la población nace con el sexo masculino, como macho o como hembra, vamos a suponerlo. Por lo tanto, esta diferencia de inicio se va convirtiendo en desigualdad social. En lugar de ser una diferencia neutra, que más dará nacer con un sexo con otro o con uno de intermedio, para luego desarrollar una función social en la que mujeres y hombres seamos simplemente colaboradores de la obra humana y no seamos medias naranjas de tú esto y tú lo otro. En el fondo a vosotras y a vosotros ahora nadie os obliga, so pena de un castigo tremendo. Bueno, alguna gente quedará aún, o sea, no voy a decir que al 100% no os obliga a no hacer algo que es propio del otro sexo, o a dejar de hacer algo que a ti te gusta, porque te dice que eso es de chica o que eso es de chico. Yo tengo un nieto de 4 años y medio que, bueno, tiene a su alrededor un ambientillo en el que no nos gusta, que juega a cosas de peleas, que cada vez que dice el rosa es de chicas, le decimos, sí, ¿y eso por qué? Pues ahora ya no lo dice, no sé si es que se reprime o que lo va entendiendo. Dice, bueno, es que el rosa es de... Y mira a su madre y me mira a mí, es de... Bueno, pues es de la película, dice, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es continuo, es como una especie de lluvia. Porque cuando hablo del rosa, no hablo del rosa, naturalmente, hablo de todo lo que significa el rosa y lo que significa el azul, que lo sabéis exactamente igual de bien que yo, o quizás mejor. Entonces, desde muy pequeños y pequeñas, en lugar de mostrarnos la obra humana de la humanidad en su conjunto, se nos muestra de manera sesgada, se nos muestra con azul y con rosa. Y esto en la escuela, en todo el sistema educativo formal, desde el infantil hasta el fin de la universidad, esto en el sistema educativo formal tiene una traducción que es flagrante en este momento. Es decir,
Estudiamos la obra humana de los varones como si fuera la obra del conjunto de la humanidad, con algunas excepciones, correcto, con algunas excepciones. De manera que todas las mujeres que estudiamos muchos años nos vamos dando cuenta que todo se ha hecho sin nosotras, que qué pintamos nosotras ahí, que incluso cuando nos gustaría que nos nombraran y que dijeran las estudiantes, yo por ejemplo si no tuviera este filtro de querer ser inclusiva, probablemente diría, bueno, todos los alumnos que están aquí ahora en esta sala, casi seguro que lo diría, lo estáis oyendo continuamente. Y yo, francamente, para encontrar a los chicos en la sala me tengo que esmerar un poco. Los voy encontrando, los localizo, pero lo que estoy viendo, sí, aunque en otros momentos, pero lo que yo estoy viendo es una mayoría de alumnas, bueno, o de profesoras y alumnas a un tiempo. ¿De acuerdo? Pero claro, el no ver también significa no ver la desigualdad como discriminación, no verla cuando no hay que verla, porque cuando la vemos la tenemos que afrontar, ¿no? La igualdad es una ventaja por otra razón, porque nos acerca a la ciudadanía en igualdad de condiciones. La igualdad es un concepto muy complejo, que está muy sobado, digamos. Sobado, por lo tanto, ya no vemos muy bien qué quiere decir y a qué se aplica. Me gustaría explicarlo con un despliegue en el concepto. Imaginaros que es un taburete de 3 patas y que pone igualdad arriba. ¿Y esto igualdad qué será? ¿Que las mujeres tienen que ser como los hombres? ¿Que los hombres tienen que ser como las mujeres? No, mira, vamos a mirar el concepto, porque el concepto es un concepto social que procede de la filosofía política, de la convivencia, de todo lo que se ha pensado para la convivencia entre las personas y entre los pueblos. Igualdad quiere decir 3 cosas a mi entender, y de esta manera me parece que lo entendemos. Igualdad de oportunidades. Ni tú ni yo tenemos valor añadido ni valor restado para algo. Por ejemplo, para el acceso a la educación. Pongo este ejemplo porque es en el único lugar que tenemos aún ni valor añadido ni valor restado para matricularnos, para titularnos y para permanecer. Es el único paso que hemos dado históricamente en pro de la igualdad. Igualdad de oportunidades en la educación. Que, como nos descuidemos un poco, vamos a perder pie, Pero bueno, lo perderemos, pero quizás no lo perdáis las chicas en particular. Que digan, bueno, pues como hay muchas chicas que gastan mucho dinero público en la educación superior, pues que se vayan unas cuantas para su casa y así nos quedamos con menos. No va a ser así. Esa milonga no se puede contar de esa manera, pero sí que se puede contar a través del desistimiento. Es decir, un esfuerzo de tantos años para un salario que va a ser menor que el de mis compañeros y además mucha más dificultad en encontrarlo, pues mira, va a ser que no, me voy a quedar con estudios medios. Esto puede ocurrir, puede ocurrir fácilmente en los próximos años, así es que para no sacar el título de gilipollas tenemos que ir haciendo estas indagaciones, porque con toda nuestra capacidad de pensamiento que hemos generado con tantos años de estudio, esa la tenemos que emplear sobre todo en que no se nos tome el pelo contándonos milongas, digamos, de algunos momentos que ya pasaron, hace muchos años. La igualdad de oportunidades, ni valor añadido ni valor restado. Aquí esto lo entendéis enseguida. Entonces podemos pasarle el escáner a la sociedad. Mundo laboral. ¿Hay valor añadido o restado por ser hombre o mujer para... Sí. En las oposiciones que también van a desaparecer, pero bueno, en las oposiciones a los puestos públicos, ¿hay valor añadido o restado por ser hombre o mujer para entrar? No. ¿Y para promocionar? ¿Y para subir de categoría? ¿Y para mandar? En los sistemas de poder, ¿hay valor añadido o restado por ser hombre o mujer? La igualdad de oportunidades se le puede pasar un escáner continuamente, para que nadie te confunda. No, si ahí hay mucho, mira, en las taxistas ya hay muchísimas, ya están igual. Y a lo mejor es que hay 3, pero no exagero. Pero como antes no había ninguna, y resulta que yo en las últimas semanas me han cogido 3 mujeres taxistas, pues yo ya digo que hay muchas. Y así sucesivamente. Lo primero de todo es ver si hay valor añadido o restado. Segundo,
Segundo, igualdad de condiciones. Que no haya que hacer un esfuerzo un súper esfuerzo para tener la misma consideración. Por ejemplo, en el tema de la reproducción de los seres humanos. Las mujeres somos la fábrica física de los seres humanos. Caramba, qué feo que lo he dicho, ¿no? En vez de decir, somos las madres más buenas del mundo. No, somos la fábrica física de los seres humanos. Luego podemos ser también criadoras, educadoras, prolongadas, sin prolongar. Ya sabéis, por si acaso alguna tiene ya ganas de tener descendencia o ya la ha tenido, que eso significa 24 horas diarias, 24 años. Este es el mínimo. A veces son 34 o 58, pero bueno, es el mínimo. Por lo tanto, también hay que saber esto, porque en la maternidad también hay muchas milongas. Igualdad de condiciones. A las mujeres que sigan pariendo, claro, porque nos quedamos con la población vieja. Pero la sociedad no va a considerar que eso es un servicio a la comunidad, un servicio social. No, lo va a considerar un caprichito de la nena. Mira por dónde ahora a esta se le ocurre quedarse embarazada y menudo empringo nos monta. Y nosotros, como lo tenemos interiorizado, pensamos, claro, es que me tenía que haber ido a mi casa antes de montar este empringo, en esta gasolinera, que solo estoy yo. O en esta cátedra, da igual el rango del trabajo al que obtenemos. Por lo tanto, las mujeres somos las primeras que tenemos que interiorizar la igualdad de oportunidades, ni valor añadido ni restado. La igualdad de condiciones, a mí no me exige usted ni más ni menos que a otro ser humano por ser hombre, por ser mujer. Y los varones ahí tendréis que hacer también un trayecto importante. Siempre se os exige que hagáis labores de fuerza y de tecnología. Tecnología, aunque sea arreglar la cadena de la bicicleta, O sea, no hace falta alta tecnología. Y vosotros normalmente, como por eso se os aprecia, entráis dentro del rollo y resulta que lo vais haciendo, ¿no? Que lleváis los pesos a las chicas. Mira, hay carritos para todo. Hay instrumentos con ruedas, os lo aseguro. Hace poco llevé yo un microondas a arreglar en un carrito de esos de maletas y me decía la gente, ¡ay, qué buena idea! Mira usted que es difícil encontrar un carrito de maletas, ¿no? Es una cosa bien difícil. Ah, no, pero si yo puedo abrir el coche, hacerme servir por un caballero que se siente muy importante de ayudar a una señora a llevar un microondas, que a él también le rompe la espalda, por cierto, porque pesan, que no veas, él le rompe la espalda, pero tiene que hacer eso porque se pide de él. Pues a los chicos también están en disposición de pensar en la igualdad, que es que ni valor añadido ni valor restado, ni exígeme más ni menos por ser hombre o por ser mujer, para lo mismo, quiero decir, La tercera pata de la igualdad, conceptualmente vista así, sería la igualdad de trato. La igualdad de trato es donde a veces más nos damos cuenta porque lo consideramos un agravio comparativo, porque lo vemos, pero es la que no vemos. Por ejemplo, el lenguaje sexista es desigualdad de trato, pero a tope, 24 horas diarias. El lenguaje sexista no solo es no decir los y las, sino atribuir a lo femenino cosas de menor rango, de menor importancia, de menor categoría, que molan menos, dicho en breve, y atribuir a lo masculino y a los varones todas las cuestiones, digamos, relacionadas con el rango y una serie de cosas importantes. Eso es el lenguaje sexista. Pero como venimos de las culturas, todas ellas patriarcales y sexistas, que han inventado los lenguajes, tendremos que reinventarlos para no vivir en una sociedad que nos creemos que es igualdad y resulta que nos manejamos con un lenguaje de desigualdad. La primera desigualdad es el lenguaje sexista, desigualdad de trato. Oiga, trata usted a las mujeres y a lo femenino como humano, exactamente igual que trata usted a los varones y a lo masculino como humanos. Ahí fijaros el camino que queda. Y adherido al lenguaje todo el conocimiento del mundo, que es lo que venimos haciendo desde que nos sentamos en un pupitre a los 4 años, me imagino, ¿no? La mayoría de alumnas que estáis aquí y de alumnos empezasteis a ir a la escuela infantil a los 4 años. Alguna iría un poco más tarde, pero esto es lo normal, ¿no? Bueno, pues desde los 4 años hasta que salgáis de esta santa casa, que a lo mejor tardáis todavía muchos años,
porque total, para lo que hay fuera, mejor quedarse dentro, ¿no? Entonces, todos esos años estáis aprendiendo con desigualdad de trato todo lo que habéis aprendido. De manera que salimos del cole, de la universidad y todo, y ves que las mujeres nunca han hecho nada. Y la gente más solidaria y más cercana y más partidaria de la igualdad, entre comillas, dice, claro, es que como no las dejaban. Entonces, a veces no las dejaban, otras veces no han llegado con nombres y apellidos, la mayor parte de veces murieron ellas y nunca más se volvió a hablar. Dicho en corto, no están incluidas en el canon académico, desde la infantil hasta la superior. De manera que esa es la mayor desigualdad de trato que padecemos las mujeres, que además tenemos la oportunidad de estudiar muchos años. Pero, como nos han dicho que tú mires poco, oigas poco y tal igual, y repitas mucho lo que tienes que repetir, no nos ponemos delante de estas desigualdades de manera crítica. Para terminar la idea de la igualdad, espero que la hayáis comprendido así con sus tres patas y que no seamos burdos ni burdas. Igualdad es igualdad, no sé qué, sino que afinemos. Igualdad de trato o de condiciones o de oportunidades o todas, o de aquí me falta un poquito, de ahí me falta otro, me sobra otro poquito. Porque si lo hacemos todo así en el gran mogollón, no podremos, digamos, elegir nuestro propio camino, no podremos. Estará lleno de obstáculos. Tendríamos que ir con un machete quitando todos los ramajes esos que aparecen en el camino. Mejor que tengamos un camino de igualdad un poco más expedito, ¿no? Más fácil de llevar a cabo. Por lo tanto, esta idea de igualdad tendría que traducirse en ejemplos de comportamientos humanos todos los días. Y os voy a hacer tres preguntas para que contestéis en silencio o si luego cuando yo acabe queréis en voz alta. En primer lugar, ¿dónde se aprende la igualdad? Estoy hablando de aquí ahora, ¿eh? ¿Dónde se aprende la igualdad? Hacemos un repasito. Las instancias socializadoras, ¿cuáles son? La familia. Ahora preguntaros, ¿se aprende igualdad en la familia? Habrá algún asesor aquí. ¿Alguien de la sala? Es para que os lo vayáis pensando. ¿Procede de alguna familia igualitaria? Igualitaria no quiere decir que mi papá friega los jueves por la noche. Igualitaria quiere decir que los roles de las personas adultas sean de alguna manera intercambiables y que la igualdad de oportunidades, de trato y de condiciones para los hijos e hijas sean semejantes. Porque lo de iguales es difícil decir, exacto, no exacto, pero también intercambiables. Bueno, en la familia se aprende igualdad. Quien haya tenido la suerte o la tenga, pues dirá, pues sí, pues yo en la familia sí. Pero quien tenga esa suerte tiene seguro dos amigas o tres amigos donde ya no, o sus primos o sus primas o quien tenga alrededor. En segundo lugar, otra instancia socializadora fundamental en la escuela, en el sistema escolar reglado, hemos aprendido, por ejemplo, el uso de espacios, que sea equitativo, los lenguajes, las tareas, la relación entre iguales, los conflictos escolares en forma de partes de incidentes que se llaman en los institutos, ¿no? ¿Quién se pelea con quién? ¿A quién le permiten más? Cuando yo hago esta pregunta en un tipo taller, me dicen la mayoría de chicos y chicas, más o menos de vuestra clase y condición, que lo mejor de ser chico es que les toleran mucho más sus comportamientos. Y dicho de otro modo, que tienen más libertad en cualquier parte, que eso es lo mejor. Entonces, bueno, en el sistema educativo formal no se enseña ni se aprende igualdad, y en la otra instancia socializadora por excelencia, que antes diríamos la sociedad, pero yo creo que ahora hay que llamarla sociedad mediática, porque la puerta de tu calle y la pantalla es como lo mismo, por lo tanto sociedad mediática tampoco enseña igualdad, ni siquiera la muestra, como muestra, por ejemplo, de que hay lugares donde hombres y mujeres sí que se relacionan con igualdad, o que hay representación paritaria. O sea, de todo eso no tenemos casi nunca noticias mediáticas. Tenemos noticias mediáticas precisamente de la desigualdad entre los sexos.
Y les gusta muchísimo poner programas de la prostitución y de cómo torturan a las mujeres traficadas y de cómo en el lugar del no sé cuánto, todo así como muy tremendo, para que la población que no estamos tan, digamos, en esa salsa, ya, pues a mí por lo menos no me pegan de hostias, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que aprender a ver, escuchar y opinar y tomar una posición crítica. ¿Se podría hacer de alguna manera? Se podría hacer mediante, yo ya tendré que terminar, ¿verdad? Aún me queda. O sea que he aprovechado el tiempo corriendo por la carretera. 10 minutos, bien. ¿Cómo podríamos paliar una parte, digamos, de todo esto? Una parte, hombre, si todo el mundo se pusiera a la faena rápidamente. ¿Por qué? Puesto que ni la familia, ni la sociedad mediática, ni el sistema educativo formal enseñan igualdad, pues que se pusieran a enseñarlo. Ya hemos terminado, no es imposible. ¿Por medio de qué? ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, hace ya unos cuantos años, muchos, como en los cuentos, hace muchísimos años, empezamos a pensar algunas de las profesoras que comenzábamos nuestra labor educativa y docente y ayudadas por el pensamiento crítico feminista, empezamos a pensar que teníamos que lograr que la educación mixta, que había costado mucho tiempo de conseguir, que niños y niñas estuvieran en los mismos centros escolares, porque eso era, por una parte, una aberración, porque iba a ser una cosa, digamos, muy indecente. Luego porque las niñas tenían que aprender otras cosas. Luego porque las niñas las molestan los chicos porque no sé cuántos. Luego porque los chicos no sé cuántos. O sea, todo cosas que en este momento son insostenibles, ¿verdad? Pero ya se había hecho ahí un recorrido para lograr que la educación fuera mixta. No era suficiente con que fuera mixta. No era suficiente con que las chicas fuéramos a aprender lo mismo que habían aprendido los chicos. Era necesario que eso cambiara y que el lenguaje cambiara primordialmente, porque fijaros, si yo estoy en un colegio de chicos, me refiero a ellos, les digo, oye chicos, vamos a hacer tal cosa, y están todos igualmente tratados. Si estoy en uno de chicas, les digo, oye chicas, vamos a hacer esto, y están igualmente tratadas. Pero si yo los junto y empiezo a llamarle chicos a todos, resulta que ellas, al menos, no están nombradas. Se tienen que traducir en el todos. Porque sabréis un ejemplito que se pone mucho en la escuela infantil, que una profesora dice, todos los niños que han acabado que salgan al patio. Entonces salen niños y niñas. Y coge a las niñas y dice, no, que he dicho los niños. Vale, y al cabo de un rato dice, todos los niños que tengan el bocadillo que se lo coman. Y las niñas allí sin comer bocadillo, ¿no? Pero no digo que todos los niños. Pues tú también, encima te tratan de tonturria. Es de lo que se trata, de hacernos tonturria. Yo he dicho a lo bestia, a lo de gilipollas, porque se entiende mejor, ¿verdad? Porque lo de tonturria queda un poco así fofo. Pero en realidad se trata de que nos hagamos gilipollas, tonturrias, y que vayamos diciendo, pues es verdad, pero se ha dicho niños y niños también incluye niñas. ¿Entendéis? Entonces, había una pensadora italiana que se llama Alessandra Bocchetti, que decía que el patriarcado a las mujeres nos había regalado una profesión desde el momento mismo casi del nacimiento, una profesión extra. ¿Ah, sí? Decimos nosotras. Ay, porque se han tardado tantos siglos en que las mujeres puedan ejercer su profesión. Que sí, porque nos hace a todas traductoras simultáneas. Claro, estás todo el rato. Y este niño será niña también, o esta niña será niño también. Tú cuando te haces mayor, pues esto ya lo has olvidado, este mecanismo ya va funcionando por sí mismo. Tampoco te acuerdas de los trompazos que te pegaste aprendiendo a andar, ni siquiera de los que te pegaste aprendiendo a montar en bicicleta. Faltaría más, que te acordaras de todo eso. Pero las mujeres continuamente tenemos que estar traduciéndonos en el lenguaje que no sabemos si nos incluye o no nos incluye. Por lo tanto, ahí hay una parte, digamos, de aprendizaje de la desigualdad que casi ni se nota, ni se va a notar. La coeducación es la fórmula que vemos que podría penetrar todo el sistema de socialización que requieren los tiempos que vivimos.
porque los tiempos que vivimos bajo una especie de paraguas o de caldo, podríamos decir, que nos dice que todos somos iguales al nacer. Gracias a toda la filosofía de los derechos humanos que no se ha puesto en marcha, pero por lo menos a nivel de discurso nos dice de alguna manera esto, ¿no? Y resulta que nos sigue educando para que seamos desiguales. No diferentes, no he utilizado la palabra diferente, sino desiguales. O sea, todos los seres tienen que ser iguales, pero yo los voy a educar desiguales, a ver si se van conformando con su suerte, y entonces tenemos a la gente encima adherida a este sistema de desigualdad de una manera pues más o menos natural, o espontánea. Por lo tanto, tendría que ser la familia, tendría que ser el sistema educativo formal y tendría que ser la sociedad mediática. ¿Y qué es la coeducación? Pues voy a dictar la definición, porque me gusta mucho ver a unas cuantas personas escribiendo al dictado una definición. ¿Y por qué? Porque si la pongo ahí en un PowerPoint, como si pusiera la guerra de Troya. Es como si oyera llover. Entonces, si a alguien le interesa algo de lo que yo voy a decir, pues vais a lo copia. Y esto pues viene bien, porque con tu propia letra, luego tú vas desgranando un poquito lo que ha pasado ahí. Y bueno, pues en este sentido voy a explicar qué entiendo por coeducación. Y despacito, despacito, tal como se tiene que hacer en un dictado, cada persona va pensando lo que va escribiendo. ¿De acuerdo? Y si no lo escribe también, porque le doy tiempo a que lo vaya pensando. La coeducación es un proceso de intervención intencionada. Intervención es todo proceso educativo, así es que esto, como bien sabéis, en una facultad de educación no es nada del otro jueves. ¿Por qué intencionado? Toda educación es un proceso de intervención intencionada. Pero, en este caso, al observar el sexismo. ¿Por qué intencionado? Porque observamos el sexismo. El sexismo es una injusticia. La mayor parte de gente no le gustan las injusticias. Y la menor parte de gente las practica. Pero a la mayor parte de gente no le gustan las injusticias. Y por lo tanto, si tú descubres el sexismo, proceso de intervención intencionado, porque hemos descubierto el sexismo. Seguimos, os ha dado tiempo a escribir proceso de intervención intencionado, claramente. Lo del paréntesis ya, eso es para otra vida. Que partiendo de la realidad de sexos diferentes, y ya lo decimos en plural, partimos de la realidad de sexos diferentes, ¿cómo no? Pero los sexos diferentes son los sexos de nacimiento, que no vienen a educarse a la escuela, pueden venir a educarse para convertirse en desiguales, pero podrían venir para convertirse en iguales. Y ahí tendríamos la parte de la coeducación, de sexos diferentes y de géneros desiguales, que tendríamos que compensar todo lo que hay de ausencia, digamos, de lo femenino y de las mujeres en la educación reglada. Por eso a lo mejor hablamos de coeducación y estamos un rato hablando de las cosas de las mujeres, porque son las que faltan. No porque no queramos tener en cuenta las cosas de los varones, porque esto tiene que ser un experimento de alguna manera conjunto. Que partiendo de la realidad de sexos diferentes y de géneros desiguales, pretende como objetivo la construcción de un mundo común y no infectado. Pero hay trampa en el común, porque ahora nos podrían decir, común ya es, el currículo es unificado, ustedes aprenden lo mismo, chicos que chicas, hombres que mujeres. Que ya tengo que terminar. Ya hemos terminado. Vamos terminando. Vamos terminando, porque nos vamos poniendo en la puerta de qué podemos hacer, lógicamente. Entonces, bueno, el común es común, tendría que ser común, sumado. Lo femenino, lo masculino, la obra humana es todo, no es solamente la que hicieron los andros, que por eso le llamamos a esto androcéntrica, o sea, los varones dominantes de cada sitio y lugar. No, es la obra común. Y por lo tanto, si es común, no será enfrentada. No será yo contra ti, tú contra yo, sino que será el tú como yo y el yo como tú, finalmente como objetivo. Esa sería la única fórmula que nos permitiría poco a poco salir de la socialización de género desigual.
Y bueno, pues por lo tanto es una propuesta que tiene vocación de ser amplia, que tiene que tener también 3 condiciones, que las he ido diciendo, pero las resumo ahora para acabar. Definitivamente, 1, detectar el sexismo como una injusticia. Eso se puede hacer con estadísticas, con estudios, con tesis, simplemente con los ojitos, ¿eh? Se puede hacer de muchísimas maneras. En segundo lugar, utilizar un lenguaje para la igualdad en la comunicación, o sea, salir del impasse del lenguaje excluyente o maltratador, podríamos decir en algún momento. Y, en tercer lugar, compensar las desigualdades. Como dice la Ley de Igualdad del 2007, lograr una representación equilibrada de todo aquello que se considera humano, es decir, masculino más femenino, femenino más masculino. Si ponemos el femenino delante, no se nos va a olvidar nunca. Si lo dejamos para la segunda parte, igual se nos olvida. De manera que, bueno, ahí hay algunas claves que me hubiera gustado transmitiros con 2 componentes. Uno, el de que desde luego esto es posible, no solo posible, sino urgente y necesario, y que en nuestra mano, en la mano de cada quien, hay una parte de lo personal y otra parte de lo colectivo que siempre, siempre vamos a poder realizar. Pues muchas gracias por la atención y... Vamos a dejar un momento para que podáis hacer cualquier cuestión o pregunta a Elena, reflexiones en voz alta, cualquier cosa que queráis compartir en este momento, pues dejamos un espacio para que podáis hacerlo. Tenemos ahí un micro, creo, ¿verdad? Sí. Y si queréis levantar la mano y hablar, comentar. También podemos mandar mensajes, WhatsApp o al Facebook o algo, con algo que nos haya llamado la atención. Es una fórmula también bastante chula. Alguna objeción incluso, ¿eh? Vale, o alguien que nos puede decorar. Y nada, ¿eh? Sí. Vale. ¿Se oye? Sí. A ver, yo no sé hablar, no sé explicar muy bien lo que quiero decir, pero creo que me Pues tú explícalo que ya veremos cómo lo entendemos. A mí lo que decía sobre que lo he escuchado todo y me ha gustado mucho, porque lo has hecho muy ameno a mi vocabulario, entonces me he enterado muy bien, muchas gracias. Que quería preguntarte sobre el tema de la igualdad. Yo he ido a muchas ponencias y tal, ¿no? Pero quiero que, como te veo muy enterada y muy informada sobre este tema, y veo que en otras veces se ha buscado como algo negativo, así lo he visto yo, ¿vale? Y yo veo que aquí hay algo positivo, ¿vale? Y es con lo que yo estoy de acuerdo como hombre que soy, ¿vale? Entonces quiero, ¿para qué? Es verdad que se ha dicho en la conferencia sobre el para qué, todo este tema de la igualdad, ¿vale? Pero yo veo un punto ahí que creo que a lo mejor se pierde de vista, que parece una tontería, pero yo veo que dentro de la igualdad hay una diferencia, que es cierto que durante muchas etapas se ha visto a la mujer más debajo del hombre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo que es el hecho de dar la vida a una mujer, veo que las personas que defienden la igualdad, los feministas, es como que se están echando piedras sobre su propio terreno, porque creo que es un valor muy grande que la mujer pueda dar la vida. Y sin embargo, con este tema de la lucha sobre la igualdad, se está perdiendo algo que incluso tanto los hombres como las mujeres tenemos que valorarlo. Pero al tema que voy es sobre uno de los puntos para llevar a cabo la coeducación, que es sobre el tema de igualdad de oportunidades. Yo, por ejemplo, veo que ahí sí que es normal que haya una diferencia, porque cuando una mujer está embarazada, es cierto que yo creo, en mi opinión, que en ese tiempo no puede faltar, no puede ir al trabajo porque tiene que, ¿no?
llevar adelante el proceso de que el niño no se encuentre solo, ¿no? Entonces yo veo ahí, lo digo porque me preocupa, ¿no? Que yo creo que se puede quitar esa importancia de la maternidad y por encima se ponga la igualdad. Por lo tanto, como por encima está la igualdad, la maternidad se quita. ¿Entiendes? Entonces sí, me gustaría que... muy bien, te has explicado estupendamente. Y me gusta mucho que hayas sacado este tema. Porque es un tema que está sometido a mucha confusión en este momento. En primer lugar, si la sociedad en su conjunto, es decir, los que mandan, que casi todos son los, tuvieran tan claro como tú que la maternidad es un bien social inapreciable, probablemente no habría ningún castigo laboral a las madres trabajadoras. Casi seguro. Es más, habría un incentivo en tiempo, en sueldo y probablemente en alguna otra cosa. Casi seguro. En este momento no es que las mujeres hayan decidido no parir, sino que tienen menos hijos y más tarde. Pero cuando tienen un hijo o una hija en un momento dado, es como si hubiera otro mensaje social que les dijera, y ahora lo tienes que dejar todo. Si la comparación con otros tiempos, las mujeres sabían por qué, muchas no sabían ni por qué, se habían quedado embarazadas. Se habían quedado embarazadas ahora y no anteriormente. Afortunadamente esto ahora sabemos cómo gobernarlo de alguna manera. Si las mujeres que tienen su primera criatura a los 30 o un poco más, que es el perfil de ahora, hasta el día anterior de tener el primer hijo han tenido, vamos a poner tirando por lo bajo, 5 intereses vitales: la profesión, pasearse, tomar copas, ir de viaje y leer libros, por no meterme en grandes líos. 5 intereses vitales. Al día siguiente de parir a su criatura no pueden de repente tener solo uno, que además hasta ahora no lo han aprendido. Ahora, cuando tú dices, el niño no puede quedar solo, bueno, has dicho una cosa que me ha llamado la atención cuando están embarazadas. El niño nunca está solo cuando tú estás embarazada. Ya quisieras tú estar sola algún ratito, cuando tienes la panza así, ¿sabes? Yo soñaba alguna vez que si me la hubiera podido desenroscar alguna noche, cuando ya pesaba mucho. El niño nunca está solo en un embarazo, y una embarazada no es una enferma. Es una persona en plenas condiciones que puede tener unas molestias añadidas o no, y dependerá de cada una. Es como la regla. Tú tienes amigas, supongo que tienen la regla de vez en cuando, y la mayor parte no van diciendo, tengo la regla, tal. Otra dice, ostras, ya tengo la regla, porque a algunas les duele y les fastidia y se manchan por todos lados, y otras, pues mira, pasa la cosa así como más cómoda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo sexual y reproductivo de las mujeres está mitificado, muy mitificado. Entonces, la igualdad no pasa por encima de la maternidad. Lo que quisiéramos las mujeres feministas, que creemos en la igualdad, es que la maternidad tuviera el mismo rango, consideración o más que lo tiene la paternidad. Dicho de otro modo, que no tenga castigo social. Porque ahora cualquier chica, por ejemplo, de las que están aquí, dice a quien sea, me he quedado embarazada, y todo el mundo piensa que es contra su voluntad. ¡Ay, estás loca! No sé cuánto contigo. Pero dentro de 10 años igual te dicen lo mismo. Todo el mundo quiere que tengamos hijos y todo el mundo nos considera locas o que nos deben tratar de otra manera peor y a la baja porque somos malos. Creo, hay excepciones, ya conozco yo a mi alrededor a 4 que ya tienen hijos sin padre porque han ido al laboratorio a hacerlos. Pero en general el sistema tradicional de hacer niños, ya sabéis lo que es. Por lo tanto tienen padres, los niños y niñas suelen tener padres. Y el padre tendría que tener exactamente igual, los mismos derechos y las mismas obligaciones que las madres, excepto la de amamantar, cuando la criatura nace, excepto la de gestar y parir, que es imposible. Si la madre decide no amamantar, pues desde el primer momento el padre puede alimentar. Si la madre decide amamantar, pues cuando se le acabe el tiempo de amamantamiento, el padre, además mientras puede hacer otras muchas cosas. Pero mientras los varones no consideréis desde pequeños que eso es un deseo vuestro como hombres, que os queréis trascender en otro ser. Por ejemplo, cuando yo pregunto en un cole de primaria, ¿qué quieres ser de mayor? Y muchos chicos me digan, papá, vamos por buen camino. Pero mientras me digan que quieren ser superhéroes,
Mira, va a ser un poco incompatible con lo de la paternidad, ¿sabes? Porque claro, tienen que ser superhéroes y que su nene también lo sea. O sea que se lo van a llevar ahí a volar por los espacios siderales. Mientras me diga la mayoría que quiere ser futbolista o astronauta, cosa que es muy poco probable, porque hay muy pocas plazas de eso, y de futbolistas de élite hay poquísimas, ¿eh? Y no me diga que quiere ser papá, es que no estamos haciendo coeducación. Es que la igualdad no se ve como un bien, es que se ve como una desventaja y no como una ventaja. Aún estamos lejillos de esto, ¿eh? De todas maneras, si tienes algún niño cerca, tuyo o de alguien... 19 tengo. No, algún niño que tú tengas, pequeño, cerca, primo, vecinito. Hombre, si tú has hecho un niño será tuyo, pero si no lo has hecho aún, pues de alguien. Un niño que tú tengas por ahí. Cada vez que el niño haga alguna machada de estas, ríete un poco de lo que es la machada. Porque tú, como chico mayor, riéndote de eso de quiero ser superhéroe, es decir, pues yo quiero ser bombero y no podemos ser, yo quiero ser, qué sé yo, extraterrestre y tampoco podemos, ¿no? O sea, riéndote de ello. Yo a los chicos os aconsejo muchísimo que para no reír las gracias machistas, os riáis de las gracias machistas, con sentido del humor, y os separéis poco a poco de ese modelo, para que los niños pequeños o más jóvenes que vosotros también se vean en otros hombres de otro estilo, que están bien, que son simpáticos, que son masculinos, neutros o como sea, que se puede ser hombre de muchas maneras. Y el tema de la educación de los chicos pequeños, varones, está mucho más atrasado que el de las chicas, que tienen modelos más variados, a los que, aunque claro, como ya los tienen variados, les ponemos los tacones y las tetas de plástico y entonces ya se vuelven más mujeres otra vez. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si te he contestado. Muchas gracias. Pero me ha gustado mucho el tema porque ese tema está ahí apuntando a toda hora. En un momento dado sentiréis, la mayor parte de las que estáis aquí, que aún no hayáis sido madres, eso que se llama el reloj biológico, o que se te pasa el arroz. Como a los chicos no se les pasa nunca porque usan ese que publicitan, pues nos toca a nosotras eso y tenemos que saber si queremos, cuándo queremos, con quién queremos y cuántas veces queremos. Ahí está incluido el poder decidir sobre interrumpir un embarazo o no, o no, o llevarlo a término. Está incluido la libre elección de la maternidad. Entonces ahí ponemos la libertad y los chicos aquí tendréis que, ¿sabes qué? Tendréis que invertir en convencer a las chicas. Porque hace poco se decía muchas veces, ese le ha hecho un hijo a fulanita. Pues ahora vosotros tenéis que buscar quién os haga un hijo o hija, si es que esa persona no la tenéis muy cerca. Porque no es evidente que todas las mujeres quieran hacer hijos. Y ahí está la libertad y ahí está la igualdad. ¿Más cositas? No, Elena, te quería comentar que con los años que llevamos ya hablando de estos temas, qué poco avanzamos. No sé si tú tienes la misma sensación. Pero yo, cada año que empiezo el curso, siempre tengo algún enfrentamiento porque alguien no entiende lo de chicos y chicas. Cuesta trabajo, ¿no? Que la gente entienda que hay que nombrar, ¿no? En general, yo creo que aunque la escuela esté avanzando, ya se encarga en otros niveles, ¿no?, del sistema social de intensificar las labores de reproducción, pero creo que realmente avanzamos poco y que yo creo que incluso las chicas jóvenes ahora tienen muchas más dificultades, por ejemplo, para decidir ser madre y no renunciar a su carrera profesional, que nuestra generación. O sea, yo creo que se han intensificado mucho e incluso se han invisibilizado esos mecanismos de discriminación, ¿no? Y sí, a nivel de todo este movimiento neoconservador está sacando mucho éxito social. Yo creo que realmente pues hemos avanzado bastante. Yo diría más casi que estamos retrocediendo, que estamos retrocediendo a niveles de lo que es visiones, ¿no?, sobre el tema. Sí, se invisibiliza, no se muestra como discriminatorio, sino como libertad de elección. Esto es en lo que las chicas que están aquí escuchándonos tienen que abrir mucho los ojos y espabilar muchísimo porque están disfrazados, sí que es cierto.
Que vayamos hacia atrás, pues en algunas cosas siempre podemos ir hacia atrás, pero no es muy fácil que en algunas cosas vayamos hacia atrás. Lo que pasa es que cuando llegan a la universidad nunca, tampoco han aprendido igualdad, y no la han aprendido ahora y no la habían aprendido hace 20 años. Estaba antes con Charo Altable comentando que alguien decía que la coeducación estaba superada y decíamos, pues si nunca se ha puesto en marcha de manera 100%, está superado el qué es lo que está superado. Si nosotros no sabemos ahora, y tú tienes un crío o una cría pequeña y lo llevas por primera vez a la escuela, tú no tienes garantizado que esa criatura va a aprender igualdad en absoluto. Si tiene alguna profesora o profesor que le enseña algo, pues tendrá esa suerte, pero no está garantizado, ni ahora ni hasta nunca. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, nos parece más exótico. O sea, esto de ¿cómo es posible que ahora? Pues sí, ¿cómo es posible que ahora? Y en ese sentido tenemos esa percepción de que va muy lento, de que tiene pasos atrás, etcétera, etcétera, y sí que los tiene. En cuanto en el ambiente hay un poco de neoconservador, se eliminan, digamos, algunos de los presupuestos que en otros momentos tienen más acogida. Bueno, de hecho yo he hecho muchísimos años formación de profesorado y hasta la última sesión que hice preguntaba al principio profesorado de primaria y secundaria a través de los centros de formación de profesorado. ¿Qué es la coeducación? Y me han contestado las cosas más exóticas que os podéis imaginar. Pues que todo el mundo esté con todo el mundo. Yo que sé, cosas muy raras, yo ya no me acuerdo muy bien, pero que no hay un conocimiento, por lo tanto no hay una práctica continuada, por lo tanto no está normalizado, etcétera, etcétera. Y sobre todo, los chicos de buena voluntad e inteligentes todavía piensan, que tampoco son todos, de buena voluntad e inteligentes, piensan todavía que eso es una cuestión de las chicas, que tienen que currarse su cosa porque están fatal, pero que ellos están estupendamente. Pues no. Si los inteligentes y de buena voluntad todavía están pensando que sí, que deben ser solidarios, pero que no es una cuestión de ellos, es que sí que hemos avanzado un poquito. Pero siempre hemos avanzado un poco. Porque cosas que yo puedo decir ahora en esta sala y se entienden, hace algún tiempo no se hubieran entendido. De manera que el discurso va haciendo un poquito su camino. Las prácticas poco. Y nos come lo mediático, que es muy potente y que no tiene el mínimo interés en proclamar la igualdad entre los seres humanos. Ninguna igualdad, pero la de género mucho menos. Esta es mi interpretación. Ladra, luego cabalgamos, luego quiere decirse que es un camino que hay que ir haciendo a medida que cada ser humano que lo pueda hacer, como yo termino la charla, a nivel personal y a nivel grupal, crea que es una ventaja. Aquí me puedo acordar de los primeros años del siglo XX, cuando algunas de las teorías anarquistas aún no se habían puesto en marcha, ¿no? Que era como que el Estado debe garantizar la felicidad de los individuos. ¿Os parece bien, no? Que el Estado garantice la felicidad de los individuos. Bueno, parte de la felicidad viene de quitarnos el corsé ese rosa y azul, que es que nos molesta por todas partes. Imaginaos que es un corsé de talla única y de modelo único, y que todo el mundo se lo ha de poner. Los rosa, rosa y los azules, azules. Pues la mayor parte de gente estaría súper incómoda, porque no sería su talla y su modelo. Pues el género, inculcado de esta manera a través de la socialización, es eso. Pero un buen día dices, pues esto que me picaba aquí era el corsé, y si me lo suelto un poco, ¡qué gusto! Ya puedo ser más feliz. Bueno, esto es broma ya, ¿no? Pero qué gusto, ya puedo encontrar otro camino. Entonces tenemos que despertar de alguna manera el deseo de quitarse ese corsé, en la medida que podamos. Alguna pregunta más tenemos y luego Irma. Está con detrás de Nati, hay una persona que ha levantado la mano con la chaqueta roja. O estaba rascando. Pues Irma. Bueno, no sé, ¿se me oye? Vale.
no sé si es una pregunta o más una reflexión, pero cuando tú has hablado de tres patas de la igualdad, ¿no? De oportunidad, de condiciones y de trato, no evoco en mí un taburete, ¿no? Sí. Y la plataforma Sí. sería para mí igualdad de ¿qué? Igualdad en dignidad. Creo que ese es el paraguas que abarcaría estas tres patas de las que tú has hablado, y eso es lo que quizás a mí me faltaba, ¿no? Y he estado todo el rato ahí como buscándole la plataforma a esa igualdad. Y ahora que lo dices, podría ser también una tormenta de ideas sobre la igualdad humana que pretendemos. Podría ser de dignidad, tal, más cosas también a lo mejor. A mí, pero por ejemplo, para mí la igualdad en dignidad, a partir de eso surgen todas estas cosas, porque cuando consideramos a la mujer como al varón igual de dignos, un fin en sí mismo, es cuando estas tres patas tienen sentido para mí. Sí. Y luego también quería preguntarte, porque a partir de una investigación que hemos hecho recientemente y hemos preguntado sobre el tema de la igualdad, muchos estudiantes universitarios identifican la igualdad como igualitarismo, pero cuando cambiamos este término por el de equidad, cambia totalmente y ya la equidad es vista de otra forma. Equidad como dar a cada uno lo que necesita, sea mujer, sea varón, con las diferentes categorías que atraviesan estos conceptos. Y a lo mejor, no sé qué piensas tú de esta evolución del concepto de igualdad al concepto de equidad. Bueno, pues muchas veces los términos potentes que se desgastan con el uso, fíjate, ahora en este momento con la palabra o con el concepto de democracia no los podemos manejar con soltura. Porque una cosa es lo que se ve, otra es lo que significa, otra es lo que fue, y otra es lo que es, y otra es lo que será. O sea que los conceptos potentes que tienen en algún momento éxito porque se cree que se comprenden, poco a poco y por el mal uso, generalmente, o por el desuso, depende, pierden ese compartido sentido que tenían hasta hace algún tiempo. Yo creo que cualquier mecanismo explicativo que nos conduzca de alguna manera a lo que pretendemos es muy aceptable. Hay gente que dice, no digamos equidad porque entonces nos saltamos el paso del tú como yo. Para que haya un tú como yo y luego sepamos que no todo el mundo está en las mismas condiciones y por tanto hay que hacer las acciones compensatorias y demás. Entonces, bueno, pues si a ti te sirve, a mí me parece muy bien. Y también me parece muy bien porque a mí también me sirve. Lo que pasa es que no siempre me sirve. A veces prefiero dedicar media hora a explicar a qué le llamo igualdad y a veces en vez de media hora, 3 minutos, uno para cada pata. Igualdad de oportunidades, de trato y de condiciones. ¿Sabes de qué estoy hablando? Ah, bueno, eso sí, eso ya lo entiendo yo más. Porque la gente piensa que la igualdad es lo contrario de la diferencia. Y es lo contrario de la desigualdad. Entonces, claro, si la igualdad es lo contrario de la diferencia, me dan un taco de mucho cuidado. Porque la diferencia de cualquier tipo es compatible con la igualdad y compatible con la desigualdad. Dicho de otro modo, diferentes somos todos los seres humanos, individualmente y luego, si queremos coger características comunes, también, pero todo el mundo es diferente. Y eso se puede convertir en una sociedad con principios de igualdad en igual, es diferente como igual, o en una sociedad, digamos, autoritaria y de derecho divino, o dogmática o fundamentalista, la diferencia la convierto en desigualdad social, de género, económica, no sé cuánto. O sea, la diferencia es compatible con igualdad y con desigualdad. Entonces, claro, si yo pongo igualdad y estoy pensando en diferencia, la respuesta normalmente es, pero somos distintos hombres y mujeres. Sí, vale, somos diferentes, sí. De eso no estamos hablando del paso de la diferencia a la desigualdad, que eso sí que es evitable. Entonces, bueno, la palabra equidad se utiliza bastante, cada vez más, y creo que va a aparecer cada vez más, porque quizás también está poco explicada y como la gente no pregunta eso lo que es, ¿sabes? Pues se conforma un poco más. Pero cualquier cosa que sea un pensamiento innovador tenemos que molestarnos en explicar a qué me refiero, de qué estoy hablando, etc. Me gusta llamarle a esto el módulo cero. El módulo cero casi nunca se puede pasar por alto, porque es la aclaración de conceptos y términos. Y bueno, pues en la medida que cada quien tiene su estilo, pues tiene que intentar.
Yo creo que para la gente que está aquí, que no es profe, a lo mejor luego en la cervecita o en el café con leche de mañana por la mañana, os apetece hablar de esto porque sale, porque te pregunta, ¿y tú ayer dónde estabas? ¿Y qué viste? Y no sé cuántos y no sé qué. El poder desgranar de manera clara los conceptos estos, pues hablaban allí de la igualdad en la educación. Bueno, ¿cómo es la igualdad en la educación? Bueno, pues mira, con estos tres patitas, digamos, a lo mejor nos aclaramos un poco más. Pero en otro contexto pueden ser otros elementos, digamos, que expliquen. Una más y con la intervención de ella terminamos, ¿vale? A mí me parecería interesante tener la posibilidad de considerar a la mujer no necesariamente con su, pudiéramos llamarle a veces, estigma de maternidad. Por ejemplo, una mujer perfectamente es una persona y no necesariamente tiene que ser madre para ser una persona. Muchas veces se asocia a la mujer la maternidad y a mí me parece que sería interesante quizás disociar un poquito esas dos. Eso era lo que quería decir. Pues yo estoy de acuerdo totalmente, por eso he dicho antes, y tienes que saber que habrá mujeres que querrán, otras que no querrán, otras que no querrán ahora, y por eso tienen que poder interrumpir un embarazo, pero querrán, o no quieren con este, pero quieren en otro momento. O sea, tenemos que tener claro, porque esto además históricamente siempre ha sido así. O sea, las mujeres se nos sitúan en el lado de la reproducción como exclusivamente. Y ahora, que no es obligatorio y que sabemos cómo evitar un embarazo, a pesar de que hayamos tenido relaciones coitales, sabemos la mayoría cómo evitarlo, ahora se nos tiene que convencer por otros medios. Por esto de que se te pasa el arroz, o porque yo no me pierdo esta experiencia, o por cualquier otra milonga, de alguna manera, porque ahora a las mujeres no se las puede obligar, según dónde, pero sí que se las puede convencer fuertemente de que vuelvan a encargarse de esa pesadísima tarea que es 24 horas, 24 años, necesaria absolutamente para que la humanidad no se extinga. Entonces, claro, ha cambiado un poco el mensaje, ha cambiado los términos en los que se nos acercan con esta idea. Igual que pensaron otros tratadistas de otros tiempos, que las mujeres éramos carne y éramos sexo y nada más, para el sexo, sexualidad y para el sexo, reproducción. Bueno, pues en nuestra mano también está el mostrar las múltiples caras de la persona mujer y que sepamos y pongamos en valor, por ejemplo, si alguien tiene ganas de escribir testimonios de mujeres que no han sido madres y que son mucho más felices que sus hermanas que sí que lo han sido. Por ejemplo, no dicen, yo no me pierdo esto, y dice, pues a veces más valdría perdérselo. O sea, ponerlo todo en solfa. Yo no estoy diciendo aquí que sí o que no, sino ponerlo todo en cuestión. No me puedo perder esto, ¿cómo que no? También te perderás, digo yo, subir al Himalaya, ¿no? Porque la mayoría de quienes estamos aquí no vamos a subir al Himalaya, que es una experiencia sublime, que incluso puedes morir después de hacerte la foto. Pero si medimos las posibilidades humanas y de las mujeres en particular, pues la maternidad es un aspecto de nuestra vida tal cual cualquier otro que tengamos. Pero si tenéis algún hijo o hija, el hijo o la hija va a reclamar de vosotras que seáis solo madres. Y os va a costar años que os vean como persona integral. Esto lo digo por experiencia personal y no tan personal. Y entonces, bueno, pues es una tarea muy ardua que tenemos que saber claramente qué queremos, o sea, qué queremos, y que se nos pueda ver y valorar por otras muchas cosas. Y tampoco ponernos en rivalidad con las que están siendo madres y están siendo, con perdón de la palabra, puteadas por serlo. Vamos, que no hubiera sido. O sea, si entendemos lo que puede ser la libertad de elección de las mujeres en este sentido, podemos situarnos y situar a las demás. ¿Y tu madre por qué? Tu madre supongo que ya no, pero en fin. Mujeres que te precedieron, ¿por qué tenían 7 hijos? Es que estaban locas, ¿eh? O sea, ¿qué valor hay que tener para tener 7 hijos? Tenemos que entender, pudieron hacerlo, pudieron dejarlo de hacer, hasta qué punto era necesario, hasta qué punto no era posible oponerse. Pero bueno,
En ese sentido no hemos retrocedido. Tenemos la posibilidad de elegir. Ahora falta que elijamos conforme a nuestra persona, no al ambientillo. Que el ambientillo es duro, ¿eh? Si miráis la publicidad, a ver quién es la que nutre, digamos, a su alrededor al personal. Por decir algo. Vale, muchas gracias a todas y a todos por la participación y sobre todo también a Elena, que si la dejásemos estaría otra hora más intentando hablar con vosotros. Ahora vamos a dar paso, lo que nos cueste hacer algunos cambios, a la siguiente mesa redonda, que es de